Hola amigos, les saluda Roberto Camiche. Acá estoy con mi amigo Toño. Habéis tenido la gentileza de venirme a ver y conversar un rato. Hola Toñito, a ver, cuéntanos de ti, dime de dónde vienes, qué haces, cuántas novias tienes. Bien, hola a todos, soy Antonio Prudencio Mori, de Lima, nací en Lima, en San Juan del Lurigancho. Eh, nací en mi casa, Yo también. nací en mi casa. Bueno, esa es toda una experiencia, ¿no? Que lo viven nuestras mamás únicas. Lo bueno, y mi hermana también, mi hermana vio cómo nacía yo. Ah, sí, sí, sí. Recuerdo que me cuentan que mi hermana, que tenía 12 años, fue con mi papá a la clínica San Juan de Dios y los doctores creían que ella era mi mamá. Pero no, mi mamá estuvo un poco mal y ella no pudo, después de darme a luz, no pudo ir no se sentía bien, ¿no? Entonces no podía ir a la clínica. Bueno, eso pasó. Yo soy ingeniero de software de San Marcos. Ya estoy titulado también. La decana de América. La decana de América. San Marcos, que es un Perú más pequeño. Allá también se vive todo lo que vivimos aquí, todos los peruanos. Una universidad de luchadores, ¿no? También, De todo tipo. sí, Luis Alberto Sánchez, David Mayer Guzmán. De todo tipo hay pensadores. yo creo que los pensamientos nunca se van a olvidar, ¿no? Pero está en cómo uno implementa o quiere generar los cambios, ¿no? Entonces, de todas maneras, todos los movimientos que existen siempre van a estar presentes, ¿no? Así algunos quieran ocultar o no quieran mostrar, ¿no? Entonces, pero San Marcos es el Perú, como decía. Entonces hay todos los pensamientos. A veces yo reniego de la política, pero cuando conozco personas como tú, como que me cambia el pensamiento, ¿no? Gracias a la política puedo conocerte, eres una persona muy empática Gracias. y eres para mí un ejemplo, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, como te decía antes del programa, en el 2022 me detectaron el cáncer y utilizo este aparato y creen que porque yo uso esto soy idiota, ¿no? Me gritan, me hablan con señas, o cuando voy a un sitio a comer algo, quiero pagar y le hablan a la otra persona, a mí no. Igual el taxista, a mí no me habla, por más que le hablo, le habla a la persona que está conmigo. Sí, es cierto. Es cierto. Ah, en mi caso, por ejemplo, como yo tengo 34 años, pero aparento de menos. Sí, de entonces, mucho menos, sí. entonces también está eso, ¿no? De que no aparento mi edad y creen que todavía soy menor de edad. A veces me parece gracioso, ¿no? Porque todavía Pero creen en mi inocencia. es lo que irradia, ¿no? También. Porque, como te decía, la gente ve con los ojos del cerebro, pero no ve con los ojos del alma. Y de repente tú aparentas menos de edad porque eres alegre y eres una persona muy empática, ¿no? Normalmente el peruano promedio por falta de salud mental anda todo adulto, molesto, agresivo, ¿no? Y bueno, tú eres una persona muy agradable y eso a veces hace pensar que eres más joven, ¿no? Porque eres más Sí. empático. Sí, en realidad los problemas que a veces tenemos todos son problemas eh, del día a día, ¿no? Por ejemplo, el problema del tránsito, del tráfico, ya eso genera que los padres eh, estén de un ánimo pésimo, ¿no? Y van a su casa y a veces discuten o a veces no saben cómo dirigirse a los hijos porque están con esa carga también, ¿no? O en el mismo trabajo no se les respeta, no se les valora y entonces te va a encontrar esa carga. Yo he aprendido a ser tolerante en realidad y también fue un proceso porque de aceptación, o sea, de aceptarme a mí mismo y de aceptar a los demás. También en un tiempo sí era un poco prejuicioso, imagínate. Porque, por ejemplo, no me gustaban los niños que a veces hablaban lisuras, entonces yo no podía hablar con ellos. O sea, porque a veces siempre hay niños que como que ahí hablan algo. Recuerda que soy de San Juan del Lurigancho, entonces a veces no hablaban un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces yo evitaba eso. Pero luego comprendí que hay que aceptar, ¿no? A todos, ¿no? Desde ese punto
aceptar a todas las diferencias, ¿no? Tal vez para él su forma de comunicarse es así. Claro, o sea, si a mí me falta una pierna, o no escucho, o no puedo ver, o soy de talla baja, o de otro color de piel, esa diferencia me hace único. Pero Exacto. la gente ve esa diferencia como una incapacidad, ¿no? Y no es incapacidad, es una diferencia, porque al final todos llegamos y nos vamos igual, desnudos y llorando. Exacto, ¿no? Yo también aprendí eso, que yo era único, ¿no? Y las características que yo tengo me hacen único y tal vez con eso también pueda lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, todo fue un proceso de aceptar todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Como en la vida, ¿no? Todo tiene un proceso, ¿no? Ujú. Y una persona con una discapacidad tiene que pasar etapas solo, porque en el Perú no hay un soporte psicológico que te haga ver pues, aceptación, frustración, ¿no? Las etapas que uno pasa, no porque uno se siente incapaz, sino porque la sociedad a veces hasta te margina, ¿no? Por ejemplo, yo desde que uso esto, sé lo que es ser una mujer voluptuosa, porque antes tú vas por la calle y ves una mujer voluptuosa así, ¿no? Yo voy a un sitio y me quedan mirando. Entonces digo, pues, que cómo se deben sentir esas damas con un escote, ¿no? Que la están mirando. Ah, ya, Porque claro. acá no sabemos ocultarnos, no Ahora ya somos eres muy el centro de discretos, que digamos. atención. Así es. Claro, ahora ya eres el centro de atención. Imagínate, yo siempre he vivido así. O sea, cuando yo voy, por ejemplo, a no sé, eventos, eh, siempre siento que me miran, ¿no? Y siento que soy un punto de atención. Pero también eso lo acepté, ¿no? Y ya no tengo miedo en ese sentido, ¿no? Aunque todos estén mirándome, ¿no? Pero lo que ahora quiero es lo contrario. Ahora sí quiero que me miren, ¿no? Sepan quién soy yo y qué es lo que yo Claro, puedo hacer. lo que pasa es que no entienden de que tú eres más fuerte que una persona promedio. Porque la fuerza de un hombre no está en la fuerza física, porque eso se va, sino en la fuerza intelectual. Sí, es cierto. Tampoco soy un genio en realidad, No, pero no es que pero seas un sí, genio, sino que tú tienes que tener la sabiduría suficiente para poder alternar y exacto. cambiar ciertas situaciones de todo tipo de gente, ¿no? Que te ven con asombro, que te ven con sorpresa, que te ven, pues, y lo digo por mí, ¿no? Que te ven con desprecio o te ven con asombro, ¿no? Ujú. Entonces tú tienes que tener la suficiente inteligencia emocional para poder sobrellevar todo eso, ¿no? Sí, y en realidad fue tal vez el trabajo más difícil de que he tenido, ¿no? Porque sí, pues a veces, yo incluso cuando era niño también sufrí de bullying y no me daba cuenta, ¿no? Y quienes se daban cuenta eran mis compañeros, o sea, mis amigos del aula, ¿no? Pero yo, tal vez en esa inocencia de niños y como en casa casi todo se quiere pues en casa, ¿no? Entonces no crees que hay personas malas, ¿no? Y que no sabes qué es el bullying, ¿no? No saben. Pero luego ya entendí y también entendí que era parte también de la inocencia de ellos, ¿no? De que no sabían que estaban haciendo algo que pueda perjudicar a otra persona, en ese caso a mí, ¿no? Eh, pero felizmente no he tenido así como personas marcadas que hayan hecho algo contra mí. Siempre me he encontrado gente buena y que de alguna forma cada cosa que he podido lograr también es porque me han apoyado, me han dado la mano y he podido superar también los obstáculos. Tampoco ha sido un trabajo que yo solo he hecho, ¿no? Tengo mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas Qué bueno. y me han apoyado siempre y tal vez eso ha sido eh, algo que yo, el impulso, la fortaleza que he tenido para poder avanzar, porque yo fácilmente podría estar ahorita en mi casa viendo tele, ¿no? Y sin hacer nada, sin haber ido al colegio, sin haber estudiado en la universidad, sin participar como lo estoy haciendo con los jóvenes, ¿no? Y no pasaría nada, porque estoy seguro que en casa no me faltaría algo de comer, no me faltaría todo lo básico. Pero ahí yo entendí, ¿no? Que yo estoy haciendo mucho. Claro, tienes que trascender, ¿no? Como Ujú. todo ser humano. ¿Y a qué te gusta hacer aparte de programar?
Bueno, sí, siempre me ha gustado la tecnología, desde siempre, incluso veía en la tele y imaginaba con crear cosas, ¿no? Sobre todo para solucionar algún problema que existe, ¿no? Y que afecte a muchas personas. Eso fue mi visión desde que yo estaba en el colegio. Yo siempre pensaba que tenía que ir a la universidad, ¿no? Porque acepté mi discapacidad y acepté que tal vez la única forma de lograr algunas metas era estudiando en la universidad, ¿no? Y entonces escogí ingeniería, ¿no? Ingeniería de software, ¿no? Que es un poco difícil, pero lo logré también con tanto esfuerzo de parte de muchos, porque y si bien es cierto, estudié en una universidad pública que es San Marcos, ¿no? Que todo allá es gratis, pero en mi caso, ir desde San Juan del Lurigancho hasta San Marcos imagínense, ¿no? Y en silla de ruedas. Nunca he ido en micro porque nunca me han podido aceptar el micro subir, ¿no? Porque además no hay un micro que te lleve de puerta en puerta. O sea, imagínate cuántos buses tendría que tomar. Creo que hasta 3, ¿no? Y eso yo no hubiera podido, menos solo. Entonces he tenido la oportunidad de que mi familia pudo costear los gastos de la movilidad, ¿no? Y prácticamente, si yo sumo todo, es como si yo hubiera estudiado en una universidad privada. La universidad me ayudó a ser independiente porque yo me iba solo, o sea, el taxista, y luego ya cuando existieron las aplicaciones me regresaba también solo. Entonces siempre pensaban que no me iba a pasar nada mal, pero nada malo, pero siempre precavido. O sea, no, siempre tenía cuidado, pero pensando en que siempre me va a ir bien. Y felizmente nunca me pasó nada en ese tránsito de ir hasta mi casa, con lo lejos que es también. Sí, bastante lejos de San Marcos a San Juan del Lurigancho. Es lejito, sí. Y dime, cuando terminaste la universidad, ¿cuál fue tu pensamiento, tu siguiente pensamiento? Yo primero que quería trabajar cuando ya estaba todavía en los últimos ciclos, pero cuando inicias por primera vez no te pagan mucho, y incluso el sueldo que me iban a posiblemente dar a los trabajos que yo estaba postulando solo iba a cubrir la movilidad, ¿no? Entonces yo no iba a recibir algo que me ayude, ¿no? A poder cubrir otros gastos. Entonces dije, no, mejor voy a terminar la carrera y ahí recién voy a trabajar. Entonces eso hice, tuve una oportunidad de trabajar y la aproveché. Y luego siempre me llamaba la atención trabajar en el Estado. Como les decía, desde joven yo quería poder hacer algo, pero que eso que hago genere impacto. Entonces, ¿dónde podía hacer eso? Trabajando en el Estado. Sé que muchos no piensan así, incluso mis compañeros también me decían, no, ¿cómo vas a trabajar en el Estado? No te van a pagar lo que de verdad deberían pagarte, ¿no? A un ingeniero de software. Entonces, pero yo, a pesar de eso, ya voy trabajando 6 años, un poco más, en el Estado. Y también tengo otro proyecto personal, ¿no? ¿En dónde trabajas? Actualmente estoy enfocado en mi proyecto personal. Tengo una agencia de transformación digital y hago todo lo que es servicios de creación de sistemas, ¿no? Aplicaciones, páginas web, sistemas de gestión para empresas, y también hacemos marketing digital y creación de marcas, ¿no? Y también un poco de marketing político. ¿Y cómo te va? Mira, estamos empezando bien, ¿no? Pero igual siempre buscando, ¿no? A los clientes, las personas que puedan necesitar algún servicio de nosotros, ¿no? Y así, en eso todavía estamos. Yo quiero un aplicativo que te digo, yo quiero un aplicativo que sea esto, ya tú desarrollas mi idea. Exactamente, eso trato de hacer. La forma de trabajo es un poco diferente, porque algunos clientes sí no saben exactamente qué es lo que quieren, pero tienen su idea y nos reunimos así como ahora y hablamos de su idea y yo ya luego le hago una propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué tecnología podemos aplicar?
y todo eso, ¿no? Qué bien. Pero tienes un teléfono donde te puedan ubicar. Sí, 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 Y luego de repente alguien quiere generar una app nueva. sí. A ver, no me acuerdo bien el número, pero lo voy a buscar. A ver, y Sí, luego de repente alguien quiere ahora todo es tecnológico. Para vender, para comprar, para progresar, para emprender, todo es tecnología ahora. exacto, sí, exacto. A ver, voy a dejar. Es el 964-451-902. Y el, Repítelo, Toñito. ya, 964-451-902. Y el correo es contacto@yointi.com. La agencia se llama Yointi Latam. Ah, ya. O que pregunte por Toñito. Sí, por Toñito, por Antonio. Yo no, yo me adapto. Yo me adapto. Toñito me decían más en la universidad, ¿no? Incluso los profesores, algunos personal administrativo de la Universidad San Marcos me conocían como Toñito. Generalmente de la universidad hacia antes, ¿no? Soy Juan. Cuando yo ingresé a la universidad, dije, estoy empezando algo nuevo, algo que va a marcar mi vida, que es la universidad. Entonces dije, desde hoy voy a hacer que me digan Antonio. Entonces me dicen ahora Antonio. Y ya lo Y de ahí estoy salió usando. Toñito. Sí, de ahí salió Toñito, Toño, eh, varios términos que me han puesto. Qué bien. Yo, bueno, te agradezco por venir. Te agradezco por compartir tu tiempo conmigo, por haberte conocido. Eres una persona muy amena. De verdad, Gracias. yo pienso que hay dos tipos de seres. Seres de luz y seres de oscuridad. Tú eres un ser de luz. Hay que mantener el equilibrio a veces también. Hay que mantener equilibrio, claro, porque uno Pero como más ser luz. humano a veces se desequilibra, ¿no? Hay que buscar el punto. Punto medio. Nadie es infalible, Exacto. pero igual caes bien. Pienso que eres un ejemplo para esos jóvenes que dicen, no, yo no lo puedo hacer, no, yo no lo voy a lograr. Yo creo que eres un ejemplo y ojalá que te llamen no solamente para las apps, sino para ser amigos también. Sí, en realidad, fuera también del servicio con la agencia, también a veces doy asesoría a jóvenes que tienen algún proyecto de innovación, un proyecto de tecnología. He trabajado con jóvenes de ICA, con el COAR de Lima, ahora todavía estoy asesorándoles. Haces Me labor de gusta coach, eso. haces labor de coach, haces coaching. Coaching, no, o sea, mi acompañamiento es sobre la tecnología, la innovación. Ah, entiendo. No, pero no, coaching de liderazgo, por ejemplo, u otras cosas, no, más enfocado en lo que yo he estudiado, en lo que me gusta, y en modelos de negocios innovadores, ¿no? Con base tecnológica, con innovación digital, con innovación social. Eso me gusta bastante. Soy voluntaria en varios programas, ¿no? Donde se enfocan en que niños o jóvenes aprendan sobre el uso de inteligencia artificial, sobre el uso de tecnologías, ¿no? Me gusta, antes yo no pensaba en que tal vez eso, porque eso que hago prácticamente es ser un mentor, un docente, ¿no? Pero antes no veía, yo no tenía paciencia, tal vez no me imaginaba, pero ahora me gusta poder escuchar a los jóvenes, a los adolescentes que tienen buenas ideas, ¿no? Y de alguna forma estoy contribuyendo un poco en que sus ideas sean reales también, ¿no? Y me gusta bastante. Así que también me pueden escribir. Me pueden buscar en las redes sociales, ahí estoy en las redes sociales como Antonio Prudencia Mori y me pueden escribir, ¿no? Para cualquier consulta de tecnología, innovación, estaré ahí para escuchar a todos los jóvenes. Ahora que comienza la campaña política, te van a buscar un montón de políticos para que leas tu campaña digital. También si es que es así, también yo aceptaría. Es un trabajo que hago, un servicio que hago con mi agencia, yo Latam. Así que las puertas están abiertas para todos en realidad. Yo no podría yo etiquetar a las personas porque me No, eso no. sentiría, muchas veces lo han hecho conmigo, entonces yo no podría hacer lo mismo.
Gracias por venir, Toñito, de verdad, por tomarte la Gracias. molestia de venir hasta acá y conversar. Espero que no sea la última vez. No, esto me gusta en realidad y estoy aprendiendo a poder dialogar con personas como él, que recién lo conozca a usted. Así es que creo que ese también se ve más natural. Ya vienes para ir a tomar un café, conversar. Claro, está bien. Acá al Aunque, Jordano. sí, claro. Un gusto. Gracias, Toñito. Hasta la próxima.